Seguimos en el segundo profeta en nuestro orden, en nuestras Biblias en castellano, con Jeremías, y estamos tomando también Lamentaciones juntos, Jeremías y Lamentaciones. Bien, Jeremías, autor. El mismo libro de Jeremías registra la actividad de Jeremías y su escriba Baruch, su actividad literaria, su actividad de leer, de escribir. Y dice explícitamente que ellos se sentaron y que Jeremías le dictó sus sermones y Baruch escribió. Y luego, más adelante, entregaron ese rollo al rey, y el rey lo escuchó leído y luego tomó una navaja y lo cortó y luego lo quemó. Y luego, otra vez, se sentaron Jeremías y Baruch. Otra vez Jeremías dictó a Baruch, y esta vez dice que dictó todo lo que había escrito o dictado anteriormente, más otras cosas. Entonces produjo un libro más largo. Entonces tenemos aquí una pista que dice que pues era un autor. No tenemos actividad registrada de otros, de todos los otros profetas escribiendo, pero aquí obviamente Jeremías, usando la costumbre del día, un escriba, él escribía así. Entonces esto nos da aún más confianza, más que la tradición de la iglesia y de los judíos, de que Jeremías era el autor. Nos da hasta más como confianza en esta tradición porque era un autor reconocido. Un problemilla, podemos decir, es el capítulo 52. El capítulo 52 es casi idéntico a Segundo de Reyes 24 y 25. Agregado después de la conclusión de las palabras de Jeremías. Si vemos Jeremías 51, Jeremías 51, 64, dice aquí concluyen las palabras de Jeremías. Y luego tenemos la caída de Jerusalén, que es casi textualmente lo mismo que Segundo de Reyes 24 y 25. Entonces fue agregado después de la conclusión de la actividad literaria de Jeremías. Sin embargo, algunos piensan que Jeremías mismo pegó esa parte, o que quizás después Baruch, después de la muerte de Jeremías, quizás Baruch lo pegó, u otros dicen que otra persona desconocida agregó esto para completar la historia. Y según, no me acuerdo, van a ver en Young, creo que Young, muy conservador, pero él también dice que probablemente fue, o no probablemente, que fue agregado después, que no fue parte de la actividad de Jeremías. Pero no hay ningún problema ahí, tomar una parte de la Biblia y citarla en otra parte. Entonces realmente no es gran problema. A pesar de lo fuerte de la tradición de Jeremías como escritor, autor, algunos, para variar, algunos críticos negaron cualquier asociación del profeta Jeremías con su libro. Entonces pueden ver otra vez aquí la actitud, la mentalidad de esos dos siglos, no quiero decir perdidos, pero dañinos, que la crítica alta tuvo su día. Otros investigadores identifican el libro con el profeta y o con su escriba Baruch. Entonces realmente no hay por qué cuestionar la autoría de este libro, aunque los críticos lo hicieron, pero era su costumbre, exacto. Bien, fecha. El llamado de Jeremías como profeta fue durante el año 13º de Josías, y fue en 6, 27 y 26. Hay debate en cuanto a cuántos años habría tenido, y tratar de... Es un poco difícil como identificar la cronología de Jeremías, la biografía de Jeremías, pero tenemos esa fecha. Murió en Egipto después de la destrucción de Jerusalén en 587 o 586 antes de Cristo. Fue llevado, después de la destrucción, lo llevaron a fuerzas a Egipto, y no sabemos nada más, entonces murió allá.
suponemos, no sabemos cuántos años después. El libro termina con la liberación de Joaquín de la cárcel, y esto aconteció en 561, pero esta sección posiblemente, como ya mencionamos, fue agregada después de la muerte del profeta. Posiblemente no, o sea, posiblemente todavía vivía, pero no sabemos, la verdad. Estructura. Aquí tenemos un buen reto. Identificar la estructura de Jeremías es muy difícil, o hasta la fecha ha sido imposible, porque hay tantas diferentes maneras de tratar de identificar el orden, y no ha sido, nadie ha podido decir, este es el método, o este es el orden, o esta es la lógica que Jeremías y Baruch utilizaron. Como Isaías, Jeremías parece ser una antología de sermones y secciones narrativas y autobiográficas. Debo redactar esta frase porque dice, como Isaías, Jeremías parece ser una antología. Pero a lo mejor debo explicar que tiene mucho más de autobiografía que Isaías. Entonces esto es diferente. Entonces esta cuestión de autobiografía es muy jeremaico. Entonces jeremaica. Harrison presentó el siguiente bosquejo que todo el mundo reconoce. Entonces, a grandes rasgos podemos decir que está organizado así: profecías contra Judá y Jerusalén, 1 al 25, material biográfico asociado con Jeremías, 26 al 45, oráculos contra las naciones, 46 a 51, y luego epílogo histórico que posiblemente agregado después. Sin embargo, si vemos el orden dentro de estas secciones, es muy difícil discernir por qué están así como están. Y la verdad, ahí entramos en el problema de cómo se organizó, y la verdad, hasta la fecha, nadie ha podido decir, esto es su método, y nadie ha podido identificarlo. Y hay mucho desplazamiento cronológico. Entonces no se puede leer simplemente como en orden cronológico, porque va brincando. Entonces hay que estar muy consciente de eso. Ahora, conocemos a Jeremías mejor que a los otros profetas porque él relató su experiencia de los eventos que él profetizó y luego vivió. Tenemos aquí una ventaja. Isaías profetizó cosas, pero no necesariamente vivió para experimentar las cosas. Mientras que Jeremías, su mensaje era, pues, los del norte vienen, los del norte vienen, los del norte vienen, y llegaron. Y todavía estaba vivo Jeremías, entonces él lo vivió, y él relató mucho de su experiencia de ser profeta. Y mucha de su lucha con Dios, su lucha espiritual, y lo conocemos mucho mejor, por lo tanto. Aquí tenemos quizás el mayor problema, si podemos llamarlo así, en cuanto a Jeremías, es una cuestión del texto, el estado del texto. Hay divergencias notorias entre el texto masorético y la Septuaginta. Y estoy dándome cuenta de que algunos no estuvieron en el curso anterior. Entonces el texto masorético es el texto hebreo que se ha utilizado principalmente para las traducciones que tenemos. Es el texto que los masoretas, que eran escribas, conservaron a través de los siglos, preservaron a través de los siglos, y también hicieron sus comentarios. Es el texto, podemos decir, principal que utilizamos para las traducciones. La Septuaginta es LXX 70, es la traducción del Antiguo Testamento de hebreo al griego, y esto fue antes de Cristo. Y a veces hay divergencias entre el griego y el hebreo, y uno diría, pues vamos con el hebreo. Sin embargo, la Septuaginta fue traducida de hebreo y utilizó textos, manuscritos hebreos que ya no tenemos. Entonces, aunque no es el idioma original del Antiguo Testamento, fue traducido de manuscritos antiguos. Entonces, cuando hay divergencias, estamos pensando que hay divergencias entre
diferentes textos hebreos, los que tenemos y los que estaban detrás de, o más bien, no tenemos los textos, los manuscritos hebreos que estaban detrás del texto masorético tampoco. El texto masorético no tenemos lo que utilizaron. Tampoco tenemos los manuscritos hebreos detrás de la Septuaginta. Entonces se complica. Estamos viendo tradiciones que ya no tenemos. Estamos viendo como reflejos de manuscritos que ya no tenemos. Entonces, ¿cuál es el problema en Jeremías? En Jeremías hay aproximadamente 2.700 palabras menos en la Septuaginta que en el texto masorético. Entonces, mucho más corto. Hay aproximadamente 100 palabras en la Septuaginta que no aparecen en el texto masorético. Estas palabras realmente no son de gran importancia, o sea, realmente esto no es cosa que preocuparnos, de qué preocuparnos. Además, hay un orden diferente en los oráculos contra las naciones. Entonces, ahora, pues, ¿cuál es original? ¿Cuál es la tradición más original? Se descubrieron en Qumran, los rollos del Mar Muerto, 3 fragmentos de manuscritos de Jeremías. Dos de los cuales están de acuerdo con el texto masorético y 2 que están de acuerdo con la Septuaginta. 1 o 2, dice 1 en la pantalla al final. Sí, no, gracias por corregir la matemática aquí porque es 2 más 1 son 3, ok, entonces 2, gracias, 2 están de acuerdo con el texto masorético y 1 está de acuerdo con la Septuaginta. Entonces aquí tenemos, o sea, estos rollos no resuelven el problema en cuanto a cuál es más antiguo. Así que la mayoría de las diferencias, aún así debo decir, la mayoría de las diferencias no son, o sea, nos podemos espantar decir 2.700 palabras es muchísimo, y sí es mucho, la verdad, mucha variación. En un sentido no es tan grande la diferencia como se imagina a veces, porque muchas de las diferencias se tratan de aclaraciones de material que está en el texto o implícito en el texto. Los que estudiaron la crítica textual o en el Nuevo Testamento, en el curso del Nuevo Testamento de Evangelios conmigo o con los libros históricos del Antiguo Testamento, hablamos un poco de la crítica textual. Hay un canon de la crítica textual que da preferencia al texto más corto, normalmente, no siempre, pero normalmente se da preferencia. ¿Por qué? Porque se ha detectado a través de la historia la tendencia de escribas de agregar cosas, de aclarar cosas que no quedaron claras en el texto. Por eso, no es siempre, pero hay una tendencia. Y muchas de las diferencias, y otro canon de la crítica textual es ¿cuál texto más fácilmente explica la existencia del otro texto? Entonces esto es como el canon básico. O sea, si texto A era original, ¿puede explicar el surgimiento de texto B? Si texto B fue original, ¿puede explicar por qué o cómo surgió texto A? Pues esto es básicamente lo que estamos tratando de hacer en la crítica textual. Y muchas de las diferencias pueden explicarse como adiciones posteriores para actualizar palabras, que es trivial realmente, o sea, actualizarla, cómo deletrear palabras, o sea, es algo muy trivial. O agregar explicaciones, que es un cambio mayor, pero si no está agregando información nueva, temas nuevos, está como ampliando el tema, pues no es un cambio, digamos, de contenido en un sentido, pero es ampliar. Y algunos piensan que lo que está detrás de la Septuaginta es más original, porque puede explicar cómo surgió el texto masorético. Y es más difícil explicar cómo, si el texto masorético es original, explicar por qué quitaron tantos versículos. Esto es como más difícil de explicar, aunque no es imposible. Algunos, y esto es fascinante, algunos han sugerido que las dos versiones que se basaron en los 2 rollos que Baruch y Jeremías escribieron, ¿se acuerdan? Uno era más largo que el otro. O sea, escribieron uno y luego el rey lo quemó y luego escribieron otro.
es atractiva esta idea, porque posiblemente había otra copia o quizás no sabemos qué pasó con si la única copia se haya destruido o no sabemos realmente, pero es atractiva la idea porque así los dos textos serían en un sentido originales y no se contradicen entre sí. O sea, es importante recalcar eso. O sea, no son contradictorios, uno es más largo que el otro. Entonces es una idea, pero no se puede validar, o sea, no se puede comprobar que así haya sido, porque la historia de los textos está perdida, o sea, no sabemos la historia de los manuscritos. Pero esto es una dificultad, la menciono porque Young no lo menciona, pero aquí deben estar conscientes de esta dificultad. Ahora, el contexto histórico. Para entender cualquier de los libros es importante entender lo más que se pueda el contexto histórico. En Jeremías de suma importancia. En otros libros quizás no tanto, como Joel. Vamos a ver que es difícil identificar el contexto histórico. Pero en Jeremías tenemos cambios dramáticos y rápidos en el poder político y militar del Medio Oriente y un cambio dramático en la transición entre Asiria y Babilonia y correspondiente la caída rápida de Judá. Israel ya desapareció, ya había desaparecido, pero Judá en el sur todavía vivía y tenía un punto muy fuerte y muy importante con Josías, y luego después de Josías era como un precipicio, cayó muy rápidamente, en poco tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Después de 2 siglos de dominio, el imperio asirio se deshizo rápidamente sobre un periodo de 30 años. Que un imperio así tan grande se cayera tan rápidamente es algo dramático, algo impresionante. Después de la muerte de su último rey fuerte, que era Asurbanipal, en 639, su muerte y los reyes débiles que le siguieron abrieron una oportunidad para que otros pueblos resurgieran, sobre todo Babilonia e Egipto. Y si pensamos en Babilonia y Egipto, ¿quién está en medio de? Israel, Judá. Entonces estos dos poderes, o sea, Egipto era antes un superpoder, y Babilonia con aspiraciones. Entonces aquí estos ya con Asiria debilitada, estos empiezan a tratar de crecer. ¿Y dónde va a haber el choque? Pues en Palestina, ¿no? Que es el puente entre África y Asia. Y aliado con Babilonia, el rey Josías perdió su vida intentando parar al rey Necao de Egipto en Megiddo en 609. Pues aquí vemos aquí algo muy importante para Judá. Josías salió para interceptar a Necao subiendo de Egipto, y allí perdió su vida. En 605 los babilonios y los egipcios por fin se encontraron en el campo de batalla en Carquemis, donde Nabucodonosor, el hijo del emperador y el general en este caso, ganó una victoria definitiva. Entonces los egipcios tenían que retirarse y regresar a África, y los babilonios crecieron en su poder. Ellos controlaron el Medio Oriente hasta que Ciro y los persas los conquistaron en 539. Entonces no duraron tanto tiempo, pero en su momento fueron muy dominantes. Después de Josías, su segundo hijo Joacás reinó un rato, pero Necao lo reemplazó con su hermano mayor Eliakim. Cambió su nombre en Joacim. Entonces Joacim vacilaba entre Egipto y Babilonia, hasta que los babilonios llegaron para sitiar a Jerusalén. Durante el sitio, Joacim murió. Los babilonios, o sea, luego ascendió al trono su hijo Joaquín, y
los babilonios llevaron a su hijo Joaquín a Babilonia y otros ciudadanos prominentes, dejando otro hijo de Josías como rey, que era Matanías, y él le dio el nombre Sedequías. Sedequías, Yahvé es justo, es lo que quiere decir. Y luego Sedequías, igual que Joacim, él trataba de jugar entre los poderes y después de rebelarse contra Babilonia y otra vez ver Asia como el sur, los babilonios llegaron otra vez en 588 y esta vez no iban a tomar medidas medias, iban a dar la solución final a esta serie de rebeliones. Y después de año y medio ellos destruyeron Jerusalén y llevaron cautivos a muchos habitantes de Israel, de Judá, de Jerusalén, a Babilonia, y también dejaron a Gedalías como gobernador. Ahora, es lo que Jeremías había profetizado y es lo que Jeremías había vivido y visto. Él vivió todo esto. Ahora, temas principales. Y cuando pongo D y L es Dillard y Longman. Y ahora, en mi curso anterior, Dillard y Longman, las páginas corresponden a la versión en inglés. Ahora estas páginas corresponden a la versión en español, porque ya la tengo. Igual que en Isaías, el Señor es el soberano sobre el universo y sobre las naciones. Y podemos ver el llamamiento de Jeremías en Jeremías 1, 9 y 10. Que dice: luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. ¿Le suena? ¿Qué iba a hacer Dios con el profeta? ¿Qué iba a hacer como Moisés? Iba a poner en su boca sus palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Ahora, ¿quién puede dar autoridad para hacer todo eso? Solamente el que es soberano sobre las naciones, y así se presenta igual que en Isaías. ¿Quién manda? ¿Babilonia? No. O sea, Babilonia es peón en las manos de Dios. Bien, la palabra del Señor. Jeremías experimentó la palabra de Dios como algo irresistible, implantado dentro de él e imposible de contener. Y una de las posibles tareas, si escogen hacerlo, es buscar la experiencia de Jeremías de su propio llamado. Y encontramos aquí que luchaba más bien con su propio llamado como profeta, porque no le era fácil. Y a veces quisiera no predicar, quisiera callarse. Pero dice aquí en 28 y 9, dice: cada vez que hablo es para gritar, violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un aprobio y una burla. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Qué angustiante, ¿verdad? La verdad, angustiante. Y su llamado fue muy costoso para él. Quisiera callarse, pero no pudo. No pudo contener la palabra de Dios. Y esto contrasta tristemente con la actitud del pueblo. Jeremías, siervo de la palabra, esclavizado, controlado por la palabra de Dios, no pudiendo controlar o contener. Y vamos a ver cuál era la actitud del pueblo. En 23, 16 y 17... dice: así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado,
que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar, a los que obedecen los dictados, etc. Pero el punto aquí es que, ¿quiénes eran los profetas populares? Los que profetizaban cosas buenas. Exacto, o sea, y siempre, en cada época, los que profetizan paz y prosperidad y riqueza y plenitud, estos van a ser los predicadores populares, y era la cosa en Jeremías. Entonces, no querían escuchar la palabra de Dios, y ahí pobre Jeremías, ¿cuál es la palabra? Controlado, o sea, posesionado por la palabra de Dios. Seducido, dice él, en la versión 60 dice seducido. Sí, sí. Sedujiste. Usa palabras fuertes a veces, o sea, se ve que tiene una relación íntima con Dios y se expresa con Dios, con palabras a veces dices, wow, o sea, qué atrevido a expresarse con Dios así. Así es. Otra cosa que ya mencionamos en un sentido todos los profetas, pero aquí más fuerte con Isaías, asociaciones entre Moisés y Jeremías. ¿Acabo de decir Isaías? Sí. Ok, Jeremías, ok. Llamamientos similares, y aquí otra vez comparando Éxodo 3 con Jeremías 1. Intercesión por el pueblo, los dos intercediendo por el pueblo, pero hay algo muy interesante, porque en un momento Dios dijo, ya no. Jeremías quería interceder por el pueblo y Dios le dice, ya no intercedas por este pueblo porque no te voy a escuchar. Entonces aquí hay semejanza, pero hay contraste también, porque Dios escuchó a Moisés intercediendo y ahora no hay remedio. Y dice, ni ores por ellos porque ya no te voy a escuchar. Moisés llevó su pueblo de Egipto, Dios llevó su pueblo a Babilonia, y el pueblo llevó a Jeremías a Egipto de nuevo. Pues aquí es en ese sentido Jeremías, y el fin de Jeremías es el anti-éxodo. Es Moisés, pero su experiencia en un sentido es semejante, pero en otro sentido es exactamente opuesta. Y el exilio es el des-éxodo, porque el éxodo es salir de la nación pagana, salir de la nación extranjera. El exilio es el ir otra vez a la nación extranjera pagana para ser dominados ahí. Y la experiencia personal de Jeremías, ustedes que han leído Jeremías, ¿qué pasó con Gedalías? Gedalías, el gobernador que el rey dejó ahí. ¿Se acuerdan? El gobernador, el rey apuntó a Gedalías, lo mataron. Conspiraron contra él, lo mataron. Y luego dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos matado al asignado de Nabucodonosor, pues vámonos. Y ellos huyeron a Egipto y llevaron consigo a Jeremías y a Baruch. Y así la experiencia de Jeremías es exactamente en ese sentido lo opuesto de lo de Moisés, llegando otra vez de la tierra de esclavitud una vez más. Y terrible para él, porque sabía que los que habían ido a Babilonia iban a regresar, pero ellos no. Exacto. Ellos iban entre los más desposeídos de los desposeídos, o sea, ni siquiera tenían la promesa de Dios, ni la bendición de Dios de probablemente regresemos, o mis hijos regresen, pero ellos no. Así es, sí, entonces era terrible, él no quiso ir a Egipto, porque Dios a través del Antiguo Testamento dijo que no regresen a Egipto. Pues aquí es el colmo del deshacer toda la historia positiva del Antiguo Testamento. O sea, exactamente lo opuesto, llegar otra vez a Egipto. Y hay colonias de judíos en Egipto hasta la fecha que trazan su linaje a esos que llegaron en esa temporada. ¿Y cuál era la condición de la tierra cuando muchos fueron llevados a Babilonia y otros llevados a Egipto? Fue la misma condición de la tierra antes de que los israelitas llegaron.
bajo Moisés y luego Josué. No había templo, no había ciudad, no había posesión de nada. Entonces otra vez es como borrón. Y luego llegaremos a la cuenta nueva más adelante, pero en este momento es borrón. El pacto. Por un lado, Jeremías enfatizó que las bendiciones del pacto tenían la condición de la obediencia. Por el otro lado, enfatizó que el pacto era irrevocable. Y los que tomaron el curso anterior, esto les debe brincar, porque es la perspectiva que hemos llamado deuteronomista. No nosotros, pero otros han llamado deuteronomista. La condicionalidad del pacto y la irrevocabilidad del pacto. Son dos líneas que siguen a través de todo el Antiguo Testamento y hasta en el Nuevo Testamento también. Pero aquí es muy patente, y por eso algunos de los críticos han tratado de encontrar al autor deuteronomista de Jeremías, porque aquí la teología de Deuteronomio se ve condicional, irrevocable. Además, prometió un nuevo pacto. No como el pacto anterior que desobedecieron, sino un nuevo pacto. Y aquí pongo TM porque interesante, este texto, que es quizás uno de los textos más conocidos de Jeremías, no está en la Septuaginta, sino está solamente en el texto masorético. Entonces dice 31 al 34, dice: vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Es un nuevo pacto. Y también anticipó, usando una imagen que está en Isaías, pero anticipa un vástago nuevo que brotaría del tronco de David. Y cuando el Señor no sería solamente el Señor justo, sino el Señor nuestra justicia. Y esto es interesante, 33, 15 a 16. Dice, así dice el Señor: se oyó un grito, no estoy mal, perdón, 33, 15, en aquellos días, en aquel tiempo, haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Y aquí el nombre Sedequías, ¿qué significa? El Señor es justo. Pero aquí puede ser que Jeremías está jugando con una jugada de palabras. No solamente el Señor es justo, sino el Señor es nuestra justicia. Porque el mensaje de que el Señor es justo, les pregunto, ¿es buena noticia o es mala noticia? Sí, o sea, más preciso, ¿es buena noticia para un pueblo injusto? No. O sea, el mensaje de que el Señor es justo es precisamente la explicación de por qué tenía que castigarles. Ahora les pregunto, ¿es buena noticia de que el Señor es nuestra justicia? Es la mejor noticia. La mejor noticia. Lutero descubrió la diferencia entre esos. Exacto, exacto. Es lo que Lutero descubrió y que fue el detonante de la conversión de Lutero y también la reforma protestante. Porque cuando Lutero, luchando con Romanos 1, y dice que en el Evangelio
se revela la justicia de Dios, él dijo, me condena en la ley y luego me condena otra vez en el Evangelio, porque otra vez revela que Dios es justo y yo no lo soy. Entonces él desesperado, porque ni por acá ni por allá encontró salvación, y luego encontró, leyendo el argumento, que el argumento es el argumento aquí, que Dios revela su justicia en el Evangelio, y revela su justicia como nuestra justicia, no como requisito solo, sino como regalo para el pecador, regalándonos su justicia. Entonces es una revelación pues que cada persona tiene que hacerse en su momento para entender que la justicia, la única justicia que satisface a Dios, es su propia justicia. ¿Por qué? Porque Él es el único 100% justo. Él es el renuevo justo que brotó del tronco de David. Entonces, excelente noticia, y obviamente estamos entrando en algo de la teología sistemática, hablando de la justificación por medio de la fe y la doctrina de la justificación imputada por medio de la fe. Pero aquí tenemos una semilla de esa idea que está en Jeremías. Buenísima noticia. Ahora, Jeremías en el Nuevo Testamento. Hay aproximadamente 40 citas directas de Jeremías en el Nuevo Testamento, muchos teniendo que ver con la destrucción de Babilonia en Apocalipsis. Obviamente, porque Apocalipsis habla mucho de Babilonia, Jeremías mucho de Babilonia. Pero aquí en Apocalipsis no es la conquista que Babilonia hace, más bien es la caída de Babilonia, que también anticipó Jeremías, que después de utilizar a Babilonia para castigar su pueblo, pues Babilonia también tendría que rendir cuentas a Dios. Hay paralelos entre Jeremías y Jesús. Lloraron por Jerusalén. Lo llaman a Jeremías el profeta llorón, porque sí, así se expresaba su tristeza. Y Jerusalén, pues también sobre Jerusalén, Jesús llorando. Prometieron los dos la destrucción del templo, Jeremías en su momento, Jesús en su momento, que era algo inconcebible para el pueblo, como perder el templo, inconcebible. La justificación de la limpieza del templo que hizo Jesús en Mateo viene de Jeremías, ahí está la explicación. Celo por tu casa me consume. Algunos asociaron a Jesús con Jeremías. Vamos a ver Mateo 13, 14. Cuando están tratando de identificar quién es Jesús preguntándoles, una de las posibilidades, 13, 14, dice, ¿dónde está? Creo que estoy mal. No. Sí, perdón, no sé por qué, es 16, es la confesión de Pedro, 16, 14. Dice aquí, vamos al 13, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Pues interesante, algunos reconocieron alguna semejanza entre Jesús y Jeremías. Esteban repitió la denuncia de Jeremías de los líderes religiosos a costa de su vida, que eran duros de corazón. Y luego Pablo aplicó la elección del alfarero a la elección soberana de Dios. Hay una elección del alfarero, va Jeremías a ver el alfarero que está haciendo sus vasijas, y luego ¿qué hace con su vasija? Deshace y hace otra. Y es como, pues, ¿qué derecho tiene de hacer eso? Pues es su vasija, es su material, y puede hacer lo que quiera. Y Pablo aplica eso a la elección soberana. Dios puede hacer lo que quiera con los suyos. Jesús, Pablo y Hebreos hablaron del nuevo pacto. Lucas, 2 de Corintios, Hebreos y otros muchos textos. Y pongo aquí en paréntesis, Hebreos citó
Jeremías 31, 31 al 34. Y Jesús y Pablo hicieron alusión a estos versículos, hablando del nuevo pacto. ¿Qué indica? Indica que ellos utilizaron un texto de Jeremías más parecido al texto masorético que a la Septuaginta. Muchas veces que se cita el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, se cita la versión de la Septuaginta. Lógico, porque ya está traducida a griego, entonces pues algo muy conocido, muy en uso en griego. Pero aquí, obviamente ellos conocían y utilizaron un texto de Jeremías, por lo menos en este capítulo, que incluyó ese gran texto sobre el nuevo pacto. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Creo que sí, no nos da tiempo. Ya son las 10. Seguimos porque yo creo que tuvimos un descanso un poco largo. Vamos 40 minutos. Entonces vamos a hacer rápidamente. ¿Saben qué? Vamos a terminar Lamentaciones y luego si hay tiempo vamos a regresar a este ejercicio. Y si no llegamos a hacerlo hoy, lean un sermón de los más famosos de Jeremías, que es el sermón que predicó en el templo y acerca del templo. Y ahí preguntar cuáles son los temas que aparecen en 7, 1 al 20 o hasta el final, pero 7, 1 al 20 contiene muchos de los temas importantes, que es como muchos temas importantes de todo el libro ahí resumidos en ese sermonazo que predicó. Bien, vamos a hablar de Lamentaciones y luego si hay tiempo podemos considerar ese sermón. Su lugar en el canon, en el Tanakh, en el orden del texto hebreo, se encuentra en los escritos, no en los Nevi'im, no en los profetas. La Septuaginta lo colocó después de Jeremías y no explicó por qué. Luego, esto tiene que ver con su lugar en el canon, tiene que ver con también autor y fecha. Es anónimo, no sabemos quién haya escrito Lamentaciones. En los manuscritos hebreos no hay ninguna identificación entre Jeremías y Lamentaciones. No hay conexión alguna que encontremos ahí. La Vulgata en latín de Jerónimo siguió el orden de la Septuaginta y agregó el título Lamentaciones de Jeremías el profeta. Entonces ahí entró. Pero estamos hablando de como 400 años después de Cristo, que entró ese título de Lamentaciones de Jeremías el profeta. Sin embargo, el Talmud Baba Batra lo asignó a Jeremías, entonces esto es anterior a Jerónimo. Y no es difícil, leyendo Lamentaciones, no es difícil imaginar que el profeta llorón lo haya escrito. La verdad, podemos hasta visualizarlo, lamentando, llorando sobre Jerusalén. Pero no hay evidencia para comprobarlo tampoco. Pues tiene que ser una suposición posible que queda con la biografía de Jeremías, pero no se puede comprobar. Parece que el autor fue un testigo presencial de la destrucción de Jerusalén en 587 y escribió sus lamentaciones poco después del evento. Pues obviamente como candidato entraría Jeremías porque cabe dentro de esta descripción, pero no sabemos. Estructura. En un sentido esto debe estudiarse con los poetas, pero estamos siguiendo nuestro orden porque es un libro poético. Contiene 5 poemas, 4 de los cuales son acrósticos, usando las letras del alfabeto hebreo para iniciar las estrofas. Y creo que en algunas de las versiones, no sé si en Reina Valera, pero en la nueva versión, tiene ahí las letras hebreas para indicar cada nueva estrofa. ¿Está ahí en Reina Valera o no? Porque aquí en la nueva versión... ¿Qué capítulo es el de...? Lamentaciones, casi todo Lamentaciones. Capítulo 1. ¿Tiene Aleph, Bet, Gimel? No tiene. Ok, pues aquí pues es bueno indicar, aunque no nos ayuda en la traducción, porque es imposible traducir así, usando... Imposible no, pero sería muy difícil traducir en la misma técnica. Usando las letras del alfabeto hebreo para iniciar las estrofas.
Capítulo 3 es más elaborado, usando la misma letra para iniciar cada línea de cada estrofa. Más difícil aún. Y son 3 líneas en cada estrofa. Aleph, 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 Bet, 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 Gimel, Gimel, Gimel. Entonces así, o sea, bastante difícil. Y los primeros 3 capítulos utilizan estrofas de 3 líneas. El capítulo 4 emplea estrofas de 2 líneas. Esta técnica es muy rígida. Inténtenlo. Intenten escribir un poema así con esta, o sea, te restringe mucho. Al mismo tiempo, el poema, los poemas, los 5, expresan mucha espontaneidad. Y son muy, no se escuchan como rígidos. Entonces, la verdad es una maravilla poética poder seguir una técnica tan rígida y al mismo tiempo expresar tanta espontaneidad emocional por medio del poema. Estructura. Kaiser, que está citado en Dillard y Longman, identificó el clímax en el capítulo 3, donde habla de la compasión de Dios, pero luego desciende otra vez en la desesperación. Entonces es diferente a la narrativa, porque normalmente llegas al clímax y luego resolución. Aquí no. O sea, subes de la depresión, la desesperación, hasta la compasión de Dios y luego, ¡pum!, otra vez. Entonces es mayormente negativo, pero él identificó así. Capítulo 1, visión externa, enfocándose en la ciudad de Dios. Visión interna, enfocándose en la ira de Dios recibida en cada persona, en el pueblo. Y luego visión hacia arriba, la compasión de Dios. Luego una visión general, hablando de toda clase de pecado. Y luego visión futura, orando que Dios haga algo, pero no expresando como mucha esperanza al final. Es sumamente negativo. Lamentable, exacto. Por eso Jerónimo atinó bastante bien en su título de Lamentaciones. Bien, técnicas literarias, ya vimos una que es acróstica. Quina significa, y aquí viene de Dillard y Longman, la característica principal de este metro. Y normalmente la poesía, vamos a ver después, la poesía hebrea no usa metro como en nuestros idiomas occidentales, pero aquí tiene un tipo de metro. La segunda de las 2 líneas paralelas es siempre más corta que la primera. Menciono esta técnica, no sé qué quiere decir. Algunos dicen que tiene que ver con el ritmo de alguien que va cojeando, como si una pierna fuera más corta que la otra. Es una suposición muy como visual, y podríamos imaginar cuántos físicamente lastimados, cuántos cojos, cuántos, y si no físicamente, emocionalmente, cuántos cojos quedaron ahí. Es una idea posible, no sabemos, pero tiene la idea una línea y luego otra línea más corta. Y si pudiéramos leerlo en hebreo y si fuera nuestra lengua materna, a lo mejor podríamos sentir el impacto de esa técnica. Personificación. También mucha personificación. Jerusalén como una mujer, luego un reportero objetivo, luego un hombre dolido hablando en primera persona, y luego el burgués, y luego voces corales de Jerusalén. Pero aquí personificación del pueblo de Dios, su experiencia en diferentes personajes. Su mensaje. En el Tanakh, Lamentaciones frecuentemente está colocado al lado de Job, y los 2 libros luchan con el mismo tema, sino de otra perspectiva. Es el tema del sufrimiento humano. En Job, el sufrimiento es inmerecido, inexplicable, pero recompensado al final. En Lamentaciones, el sufrimiento es merecido, explicable y no recompensado al final. Como Reyes y Crónicas, Lamentaciones presenta las consecuencias de la desobediencia al pacto. Y en Deuteronomio dice, desobedecen una nación, así está profetizado, una nación va a llegar y va a acabar con ustedes. Reyes y Crónicas explican, esto es lo que pasó y esto es por qué. Lamentaciones presenta lo mismo, pero presenta desde el corazón.
la experiencia de alguien que experimentó esa desolación. Entonces los libros históricos presentan los hechos interpretados, Lamentaciones presenta los sentimientos de los dolidos. Entonces deben leerse juntos. Aunque es mayormente negativo, Lamentaciones tienen un mensaje de esperanza en la misericordia de Dios. Y el texto más conocido y más leído y más cantado de Lamentaciones es 3, 22 y 23, que dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. ¿Les suena? ¿Han escuchado? La cantamos, ¿no? Hay un himno histórico. ¿Cuál es? Grande es tu fidelidad, ¿no? Cada mañana. Entonces aquí está, en medio de un libro deprimente, aquí está esta joya de esperanza en la misericordia de Dios. En estos poemas los dolidos, y es interesante, ¿qué hacen los dolidos? ¿Maldicen al Señor? ¿Se quejan contra Él diciendo que Él es injusto? Para nada. Más bien, los dolidos recurren al mismo que los afligió. Y esta es una declaración de fe. La verdad, o sea, recurrir al que los castigó es decir, todavía creemos en ti, esperando recibir misericordia de Él. El tema del que sufre injustamente, Job, llega a su colmo en la cruz de Cristo. Y aquí tenemos por excelencia, el que sufrió injustamente. Porque Job era admirable, pero a fin de cuentas, él era pecador, no era perfecto. En Cristo sí tenemos al perfecto, que estaba sufriendo injustamente. Pero esta misma cruz ofrece esperanza y misericordia a los que merecemos sufrir por nuestros pecados. El sufrimiento de Cristo fue inmerecido, explicable y altamente recompensado por medio de la salvación de millones de personas.